Buenos días, yogis y yoginis. Yo soy Verónica Bernal y os doy la bienvenida al podcast de Yogate, en el que hablamos de cómo practicar yoga dentro y fuera de la esterilla. Cuerpo, mente, filosofía, alimentación, consejos para el día a día y mucho más para una vida plena, llena de bienestar y de paz interior. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre una de las dolencias más típicas que nos afectan en la actualidad, que es el dolor de cuello y hombros y cómo podemos aliviarlo con yoga. Pero antes de empezar, te voy a invitar a pasar por enyogate.com, donde encontrarás la escuela online en la que te enseño a tener una práctica personal autónoma y adaptada a tus necesidades, sin depender de vídeos o de meditaciones guiadas. Y lo más importante, a crear tu estilo de vida yogi con el objetivo de sacar la felicidad fuera de la caja. Como te adelantaba en la introducción, vamos a hablar sobre esa piedra que se nos pone en el cuello y en los hombros, cómo nos duele cuando estamos estresados, cuando pasamos muchas horas en la misma postura. La verdad es que a día de hoy la mayoría de nosotros pasamos muchas horas mirando la pantalla con la cabeza agachada o en un ordenador con una posición de los brazos y de los hombros que a la larga no es conveniente, o en diferentes posiciones, posturas en el trabajo, por ejemplo, o en quehaceres domésticos en los que pues, vamos acumulando tensión y rigidez. Esa tensión y esa rigidez a veces la sentimos al final del día como un dolor, como una molestia, o a veces es cuando nos levantamos por la mañana cuando la notamos. Y la verdad es que puede llegar a limitar nuestras actividades y afectar a nuestra calidad de vida. Gracias al yoga tenemos pues una herramienta muy potente para trabajar esos dolores, aliviarlos y sobre todo prevenirlos, que es lo más importante. Así que vamos a ver primero por qué el cuello y los hombros son zonas tan propensas a acumular esa tensión y luego cómo mejorarlos practicando yoga. ¿Por qué acumulamos tanta tensión en el cuello y en los hombros? Pues la verdad es que no tiene una sola razón, suelen ser un cúmulo de cosas. Esta zona del cuerpo, por diferentes factores físicos e emocionales y de estilo de vida, pues nos van cargando esa zona pues, con una tensión que se transforma en esa molestia que decíamos antes que tenemos al final del día. Así que vamos a ver qué puede ser que nos esté afectando para poder de esa manera ir, pues como decíamos antes, previniendo y aliviando esas molestias. Una de las cosas más comunes, pues que tenemos posturas incorrectas, como decía al principio, en el ordenador, en la posición de los brazos que tenemos en el ordenador, tanto en el teclado como con el ratón, acaba cargando los hombros y el cuello. La utilización constante del móvil, la posición, y también, pues, por ejemplo, pues, caminar o sentarnos encorvados. Todo esto provoca un síndrome que se llama de la cabeza adelantada, que es esta cabeza que está fuera de la línea de la columna. Adelantamos la cabeza, la sacamos hacia adelante y tendemos a tenerla hacia abajo. De esta manera, en vez de estar alineada con los hombros, que es su lugar, está haciendo que los músculos del cuello y de los trapecios trabajen más de lo necesario, traccionando y sujetando el peso de esa cabeza que está fuera de su línea. Esta mala postura pues, genera una rigidez y un dolor en el cuello y en la zona de los hombros. Como decíamos antes, el utilizar continuamente el móvil, estamos mirando todo el rato hacia abajo y esa inclinación de la cabeza ejerce también una presión sobre la columna cervical que hace que se vayan sobrecargando de nuevo todos esos músculos y normalmente pues todo esto es acumulativo. También el estrés. El estrés no solamente afecta a la mente, como hemos hablado en otras ocasiones, de cómo las emociones se manifiestan en el cuerpo, pues el estrés se manifiesta de manera muy común en los hombros y en el cuello. Y ahí es una especie de depósito de tensión emocional, de preocupaciones, pues cuando tenemos alguna presión en el trabajo, imagínate que tenemos un plazo para entregar algo o tenemos mucho trabajo que tenemos que solucionar en poquito tiempo y vamos pues, con mucho estrés, o los conflictos personales que van sucediendo a lo largo del día. Y toda esta tensión la vamos acumulando en forma de rigidez, de contracturas y nos tocamos ahí, como decía antes, parece que tenemos una piedra y sin ser conscientes vamos cargando toda esa zona. Las posturas durante el día, como decíamos en la introducción, influyen muchísimo.
Los trabajos en los que tengas que hacer movimientos repetitivos, en los que estamos cargando peso, en los que estamos con la cabeza hacia abajo o manteniendo posturas estáticas como pueden ser, como decíamos antes, en el ordenador. Todo eso, como no estamos moviéndonos, como estamos en una posición rígida que hace que nuestros músculos estén todo el rato activos, sin moverse, sin liberarse en ningún momento, hacen que vayamos cargándonos. Por eso es tan importante ir moviéndonos, ir haciendo algunos movimientos suaves cada cierto tiempo cuando estamos trabajando. Luego también es muy importante, y a veces no lo tenemos tan en cuenta, el tener un colchón y una almohada adecuados. Que la almohada esté bien ajustada a la altura de nuestro hombro, por ejemplo, para que cuando nos pongamos de lado, nuestro hombro se sienta cómodo y tenga la altura correcta para que el cuello no esté colgando ni esté tampoco demasiado alto, que nuestro hombro no esté doblado en una mala posición y que al mismo tiempo cuando estemos boca arriba nos dé un buen soporte en el cuello para que podamos dejar el peso de la cabeza caer y que el cuello quede recogido, no quede ni la cabeza demasiado alta ni demasiado baja. Todo esto nos ayuda muchísimo a que nuestro cuello descanse, nuestro cuello y nuestros hombros descansen por la noche y esos músculos que están todo el día con un sobretrabajo se puedan relajar. Y esto está muy ligado con una falta de sueño reparador que intensifica pues, la tensión porque los músculos no se relajan, no se recuperan y al mismo tiempo nos aumenta la percepción del dolor. Y de nuevo, como todo está vinculado, pues esta falta de sueño reparador también puede estar relacionado con el estrés que hablábamos antes y con las emociones que no estamos procesando y que se van bloqueando de alguna manera a lo largo del día. Pues emociones como la tristeza, la frustración, el enfado, pueden expresarse físicamente en esa tensión muscular, esta mochila que llevamos, ¿no? Esa carga que llevamos sobre los hombros, literalmente cuando los hombros se bloquean de esta manera y cuando el cuello se bloquea. Estas tensiones emocionales a veces las vamos haciendo crónicas si no nos ocupamos de ellas y nos preocupamos por liberarlas, ir soltándolas y bueno, pues gestionarlas adecuadamente. Te invito a irte para atrás en los capítulos del podcast y escucharlos relacionados con las emociones, con cómo se manifiestan en el cuerpo y cómo ayudarnos con la práctica de yoga y de meditación a soltar esas emociones. Bueno, y ahora te cuento sobre cómo con el yoga podemos aliviar esas molestias de cuello y de hombros. Porque, bueno, pues por un lado sí que tenemos los estiramientos que nos ayudan a movilizar un poquito toda esa musculatura, ir soltando la tensión, pero no solamente tenemos esa parte de estiramientos y de trabajo físico, sino que al ser el yoga una práctica integral en la que vamos a trabajar tanto las causas físicas como las emocionales de ese dolor, su enfoque consciente va a permitir que no solamente se alivie la tensión acumulada a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y también te va a ayudar a prevenirla mediante, por un lado, la reeducación de la postura del cuerpo y, por otro lado, por el trabajo mental que estamos haciendo. Entonces, por un lado, ¿qué hacemos? Pues nos ayuda con los movimientos suaves que hacemos en el calentamiento, que nos ayudan a soltar esos músculos, los estiramientos que hacemos en algunas posturas, nos ayudan a relajar y a soltar un poco esa rigidez. Y al mismo tiempo hay muchas posturas en las que trabajamos la fuerza de la columna cervical, que es la musculatura que le da soporte a esas vértebras. No sé si sabes que la cabeza de una persona adulta pesa de media unos 5 kilos, es mucho peso. Y todos esos músculos de las cervicales, de los trapecios, de la parte alta de nuestra espalda, de nuestros hombros, están tirando continuamente de esa cabeza que tenemos inclinada hacia adelante, inclinada en el trabajo o en la misma posición continua, están todo el rato trabajando para sujetar todo ese peso. Entonces, con las posturas de tanto por un lado de relajación y de estiramiento como las de fuerza, vamos a ayudar a que esa musculatura esté preparada para sujetar ese peso. Además, nos va a ayudar el yoga a equilibrar la postura, a corregirla, enseñando al cuerpo cuál es esa postura que ha olvidado, a moverse de manera más alineada, más eficiente, a respetar los límites. Cuando
trabajamos en yoga estamos mucho más conscientes de cuáles son los límites de nuestros músculos, de cuando sentimos una tensión excesiva, y eso con la práctica es lo que vamos entrenando para que en el día a día lo tengamos en cuenta y cuando sintamos esa sensación de sobrecarga, de llegar a nuestro límite, paremos, nos movamos un poquito, soltemos, y como ya sabremos cuáles son los movimientos que tenemos que hacer para soltar la tensión de esos músculos, pues ya tenemos las herramientas para mejorar durante la jornada laboral, por ejemplo, esa tensión que se nos va acumulando. Luego, por otro lado, estamos trabajando la respiración consciente, la relajación, súper importante, que a veces no le damos la importancia que tiene, que nos va a ayudar a disminuir la respuesta del cuerpo al estrés, desactivando esa alarma que tiene activa el sistema nervioso cuando estamos estresados, y que por lo tanto hace que nuestros músculos también estén tensos y que tengamos esa carga en los hombros. Por último, hablando sobre las emociones, también esa conciencia que estamos entrenando durante la práctica de yoga nos va a ayudar a que en el día a día seamos conscientes de cuáles son esos patrones físicos y emocionales que están trabajando en un momento determinado y que vemos que se activan y que nos tensan y que sentimos esa tensión en el cuello y en los hombros y nos van a ayudar a soltarla. Como ves en yoga, como abordar los síntomas y también las causas, que es la parte más interesante, cada postura y cada respiración es una invitación a observar cómo el cuerpo responde, dónde guarda las tensiones, cómo podemos hacer para soltarlas. Ese nivel de atención abre una ventana a la liberación de ese estrés físico, de las emociones que se quedan ahí atrapadas en nuestro cuerpo, y nos ayuda a cultivar hábitos saludables fuera de la esterilla. Lo que hacemos en la esterilla es un entrenamiento para llevarlo al día a día, para que nuestra postura mejore, para que tengamos más conciencia de cómo estamos, por ejemplo, caminando, sentándonos, de cómo estamos trabajando, de qué sensaciones estamos teniendo en cada momento. Más conciencia también de cómo utilizamos el móvil, si lo usamos mucho, si estamos poniendo muchas horas, si estamos poniéndonos además en una mala postura, si lo estamos utilizando de manera que estamos viendo cosas que nos estresan o nos sobrecargan también a nivel mental o emocional. Y de esta manera estamos más conectados con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, para que no sobrecarguemos tanto esa zona. Así que, bueno, como ves, incorporar el yoga a tu rutina no solo alivia el dolor de cuello y hombros, sino que también te va a ayudar a transformar tu relación con el estrés, con el cuerpo, con las posturas que ponemos en el día a día en nuestro trabajo, por ejemplo. Y, pues bueno, no requiere un gran esfuerzo ni muchísimo tiempo, pero los beneficios, como ves, son muy altos. Y es por eso que en Yoga te ofrecemos cursos diseñados para ti, para que de manera autónoma, desarrollando esa conciencia y esa atención, puedas aplicar los principios del yoga a tu vida diaria. Así que mi invitación, como siempre, es a que practiques con conciencia y sobre todo que lo lleves al día a día. Bueno, espero que este episodio te haya ayudado, sobre todo si tienes esta tensión en hombros y cuello que tanto nos afecta a la mayoría de nosotros. Te agradezco mucho que hayas decidido compartir este ratito de yoga conmigo y me encantará que me dejes un comentario sobre este tema en Spotify, en nuestro canal de Telegram o en las redes sociales, y sobre todo muchas gracias por unirte a la escuela online en enyogate.com, porque de esta manera lo que hago cobra sentido y además me ayudas a que pueda seguir ofreciendo espacios como este. Te espero en el próximo episodio. Que tengas un día estupendo, consciente y lleno de sentido. Namaste.